Bueno, pues Josu, la verdad es que me ha parecido súper interesante todo tu bloque porque hay tantas cosas que tenemos todavía Muchísimas. por descubrir, por desarrollar, es interesantísimo. Hay una parte que a mí, bueno, sabes que desde siempre me ha resultado súper motivador toda la parte del metabolismo del embrión y Ujú. cómo podemos estar influenciando en el metabolismo de nuestros embriones dentro del laboratorio, tanto con los medios de cultivo. Nos has expuesto ese trabajo chulísimo sobre la metabolómica del medio de cultivo y la relación con la ploidía. Entonces, a mí me surge siempre la pregunta de si tú crees que con los medios de cultivo, claro, al final tú utilizas un determinado medio de cultivo con una determinada composición. Hemos visto en tu charla que se está probando adicionar este producto, este otro, y cómo influye en el metabolismo de los embriones. Pero ¿tú crees que podría llegar el momento en el que modulemos las tasas de ploidía de nuestros embriones, modulando el metabolismo de nuestros embriones a través del medio de cultivo? ¿Crees que llegaremos a ese punto? Bueno, yo creo que va a ser difícil primero porque no están puestas la composición de los medios de cultivos de las distintas casas comerciales. Eso es un hándicap bastante importante. Entonces, por ejemplo, el estudio que he mostrado de la resonancia magnética hablaban y fue una de las preguntas que se le hizo, qué medio había utilizado, ¿no? En este caso, ella había utilizado los medios de Cooper y había hecho el estudio, pero claro, no sabes si utilizando otro medio, que a veces hay variaciones en las composiciones, puede cambiar también bueno, los distintos metabolitos o los distintos marcadores que ella ha visto. Yo creo que a fin de cuentas, aunque hay diferencia en las concentraciones, varios de los metabolitos que se han encontrado con la resonancia magnética podrá igual haber un poco diferencia en concentración un poco hacia arriba o hacia abajo, pero hay tres que yo creo que sí que específicamente podrían servir como biomarcador que luego hablé yo con ella y me dijo que cree que esos son específicos independientemente del tipo, pero tienen que hacer los estudios correspondientes. Y la adición, por ejemplo, de la nicotinamida, independientemente de la adición de la nicotinamida, independientemente del tipo de medio de cultivo, pues yo creo que sí que va a ayudar porque es un cofactor que independientemente que otros factores tengas en los medios, puede ayudar en el metabolismo de la mitocondria. Yo creo muchísimo en la nicotinamida. O sea, por todo lo Mm. que estoy leyendo, creo que la adición de nicotinamida a los medios de cultivo, a todos, va a ayudar. Sí, yo creo que coincido contigo con el tema de la composición de los medios de cultivo. Yo creo que a todos los embriólogos nos preocupa mucho, ¿no? Mm. Es un poco como que cada casa comercial está investigando una pequeña parcelita y todo el mundo defiende que su medio de cultivo con esta pequeña El mejor. parcelita mejora. Pero quizá hay que hacer una apuesta en común y ver cuál sería el resultado, pues un poquito de antioxidantes bajo lactato. Quizá la combinación de todo eso sería, y sobre todo la transparencia, como decías tú, la Sí, transparencia de que sepamos lo que pasa que Irene, al final que si haces eso a nivel de transparencia o de haces todo e intentas buscar quitas un poco las casas comerciales también, la hay otras Coca-Cola, cosas por detrás, que la es receta de la Coca-Cola. la receta de la Coca-Cola o el business, ¿no? Al final va todo un poco relacionado y yo creo que también los medios de cultivo cuando se han creado están hechos específicamente para que aunque no tengas las mejores condiciones del laboratorio, que tengas unos mínimos y un intervalo mínimo de concentración para que por lo menos te crezcan embriones. Yo creo que eso también está creado para este tipo de condiciones, independientemente por las circunstancias que sea, que no puedas tener un laboratorio como te gustaría tener. Entonces, yo creo que yo abogo mucho por la nicotinamina y sobre todo antioxidantes. Creo que eso Ujú. va a haber que haber muchísimos estudios, hay que validar eso, porque independientemente de la composición que tengan los medios, el añadir antioxidantes específicos a todos los medios con distintas composiciones, creo que sí que va a poder favorecer. Yo creo que eso, pero hay que hacer más Sí. estudios. O composiciones que favorezcan un entorno menos oxidativo, ya no Eso solamente la es, adición, sino eso es. metabolismos Totalmente, embrionarios menos oxidantes. totalmente de acuerdo. Ujú. Sí. Hay Yo, mucho por investigar todavía. hay mucho por investigar y a mí, por ejemplo, aparte que la parte del metabolismo me encanta, creo que, bueno, creo que tenemos que
reflexionar de cómo va evolucionando toda la parte de genética y que también reflexionar en la medida de que cuántos embriones hemos tirado a la basura, ¿no? Y que yo creo que es muy importante, sabiendo que existe ahora la tecnología, cambiar el chip y empezar pues a ver. Estamos viendo tasas de embarazo, tasas de niño en casa, que para mí es el principal indicador Mm. de calidad, nada despreciables, cuando de manera natural tienes un 22% y estamos viendo que ovocitos que vienen perdón, blastocistos que vienen de ovocitos que están fecundados anómalamente, la tasa de niño en casa no es No es absolutamente nada despreciable. despreciable. Sí. Entonces creo que en determinadas parejas y todo, bueno, pues tenemos que empezar a plantearnos o los que siguen pensando en que no hay que transferirlo, que no se tiren, hay que congelarlos porque la tecnología está avanzando muy rápido Ujú. y creo que es una manera muy importante de poder salvaguardar y dar una esperanza, ¿no? Nosotros llevamos ya tiempo haciéndolo, incluso tenemos ya tasas de niño en casa de 4 pronúcleos hasta de 5 pronúcleos, Irene. Madre mía. Entonces, existiendo la tecnología, creo que eso, según qué parejas, cambia mucho la perspectiva y eso, Sí. eso es fundamental. Eso es Sí, fundamental. es lo que hablábamos antes, que al final, a lo mejor no para todo el mundo, pero para determinados pacientes puede ser la diferencia entre tener o no tener un bebé, o tener o Evidentemente. no tener un segundo bebé, exacto. Eso es. Entonces, O el tener un bebé con tus óvulos o irte a ovodonación. eso es, sí, sí. Entonces, sí, hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Y yo siempre, cuando oigo este tipo de charlas, siempre me acuerdo de la primera vez que oí en una charla que dio Alison Campbell hace ya tiempo, que decía que no hay que hablar de fecundación anómala, sino de embriones anormalmente pronucleados, porque Totalmente. ya no es una fecundación anómala, porque realmente no lo sabemos, sino que están anormalmente pronucleados y pueden ser, como decías tú, Y absolutamente cuidado, euploides y normales. y Mm. cuidado con los resultados que ha presentado Francesca Spinella, de las segmentales. Vamos, muchísima gente no transfiere embriones mosaico de alto grado y hay que empezar a transferir las segmentales. Principalmente los mosaicos tienen un efecto mitótico y parte de esos mosaicos segmentales, aquí que suelo debatir mucho con mi compañera Amelia, creemos que son artefactos. Porque si tú intentas explicar la biología de cómo de repente un trocito de un cromosoma en la mitosis coge y desaparece, es algo muy difícil de entenderlo, a no ser de que sea el cromosoma entero, pero un pequeño trozo, dices, es muy raro. Y bueno, los resultados son alucinantes de mosaicos de alto grado, como presentó Francesca y os he mostrado, y creo que eso va a cambiar de nuevo el paradigma de la clasificación de los mosaicos porque Ujú. hasta ahora se decían siempre mosaico de bajo, o sea, los euploides, luego los segmentales, mosaicos de bajo grado y luego los de alto grado. Pero es que un mosaico de alto grado, viendo un poco la tasa que está teniendo de niño en casa, frente a mosaicos de bajo grado, que ahora ya no se reportan, pero si siguieran reportando, depende cuál o tipo de cromosoma, igual hay que empezar a cambiar y decir primero el de alto grado de segmentales. O sea que vamos a esperar un poquito, pero los resultados me parecen alucinantes. Sí. Y otra cosa es, a ver, a los pacientes, ¿cómo les transmitimos todo esto? Porque es Bueno, complejo muchas nosotros, veces, no solo eh, para la parte clínica o para el laboratorio, cuando recibes el informe de la unidad de genética y a ver cómo me enfrento a esto, de cara a los pacientes, ¿cómo le explicas? No, es que el trocito es pequeño, el trocito es grande, el trocito es tal. Quizá la... yo creo que es importante cuando vas a hacer un diagnóstico, cuando tienes mosaicos, y es porque vas a hacer un diagnóstico genético, y yo creo que previo al diagnóstico hay que hacer y hay que explicar. Y yo creo que Ujú. en general, el error en general, desde el punto de vista positivo, hay que verlo, es que muchas veces se explica, vamos a hacer un DGP, etcétera, y se habla de los aneuploides y de los euploides, pero no de los mosaicos. Y de repente le Mm. llega al paciente un diagnóstico y no espera ese resultado, y cuando lo espera pues llega la sorpresa. Entonces, un buen consejo genético es muy importante y sí que es cierto que cuando se hace el consejo genético y se le explica, lo entienden. Te digo un poco por nuestra experiencia aquí en el laboratorio, pero hay que explicarlo previamente a la consulta o al ciclo de fecundación. Yo creo que ahí está la clave. O sea, Mm. para que la gente no se lleve tanto susto y pueda entender las cosas, ¿no? Eso es, Bueno, eso es fundamental. sí. Así que, Y dime, lo dime. bueno el ir registrando todos los datos, hay registros para poder ir registrando todo Sí, este tipo de no, información para que al final podamos sacar conclusiones
porque, bueno, si tú tienes una corte embrionaria y tienes un euploide, evidentemente va a ser el primero que vas a transferir, que las transferencias no son demasiado frecuentes, porque afortunadamente casi siempre tenemos embriones euploides, ¿no? Entonces creo que es importante, de nuevo, el tema de los registros para que seamos conscientes Yo de la animo a realidad. todo el mundo que esté transfiriendo mosaicos. Bueno, pues ahí se ha visto que es el registro IBERT, que es a nivel mundial de los mosaicos, que lo dirige Manuel Biotti y Francesca Spinella. Nosotros nos Ujú, apuntamos hace tiempo, creo que es fundamental. ujú. Y es una manera bueno, pues primero de desmitificar el efecto del mosaico o el miedo a transferir un mosaico, los resultados clínicos, que al final esa es la evidencia, ¿no? Eso Entonces, es. bueno, si se recoge a nivel mundial será mucho más fácil esclarecer todo cómo va y hacia dónde va encaminado el futuro. Pero vamos, a mí las segmentales y de alto grado fue una de las charlas que me fascinó, principalmente por eso, por los resultados que se están teniendo y que al principio había ese miedo de mosaico de alto grado y que al principio, al igual que el mosaico de bajo grado, había miedo y bueno, a ver qué pasa, que hagan otros, pues con esto va, al menos con las segmentales va a pasar exactamente lo mismo, estoy convencido, estoy Ajá, convencido. Sí. muy bien. Así que eso. Yo no sé si, bueno, yo me gustaría preguntarte, porque a mí me ha gustado mucho tu exposición. eh, hay varias cosas que, bueno, sobre todo en el tema de la automatización de la vitrificación, el aparato de vitrificación, Ujú. que sí, que parece que está muy bien y que es con microfluídica, pero yo que lo pude observar, no sé qué te parece a ti, si yo creo que la automatización está muy bien, pero yo creo que se ha sacado más para homogeneizar resultados, ¿no? Porque al final el hecho de la automatización o cómo está el sistema, eh, yo creo que tienes que estar ahí también pendiente. 2 minutos, tal, pum. O sea, no va a hacer que tú te automatices y puedes hacer otra cosa. Lo que No, vas a hacer es homogeneizar resultados entre embriólogos y a exacto. nivel mundial, ¿no? Sí, sí, sobre todo durante la vitrificación, uno de los pasos más críticos no es que si lo dejamos 4 minutos u 8, según, sino que yo creo que el paso más crítico y sobre todo cuando un embriólogo se está formando es eliminar correctamente y de forma rápida todo el medio de equilibrado y sustituirlo completamente o rodear el embrión de medio de vitrificación antes de colocarlo en el soporte para minimizar el riesgo de formación de cristales de hielo, etcétera. Entonces, ese paso evidentemente se estandariza y el embriólogo más junior del mundo va a tener los mismos resultados que tú y que yo, que tenemos mucha más experiencia, porque ese paso manual muy crítico de eliminar muy bien todo ese medio de cultivo se estandariza completamente y además de una forma súper rápida. Nosotros, seguro que a ti también, mínimo unos 30 segundos te cuesta eliminar todo el medio que has arrastrado cuando has cambiado el embrión al medio de vitrificación. En cambio, el sistema lo hace de forma súper rápida y en 5 segundos hemos eliminado completamente todo el medio de equilibrado. Entonces, lo Ujú. que tú decías, el sistema no te evita, eh, o tú no vas a poder estar haciendo otras tareas porque vas a tener que estar pendiente de cargar los embriones en el criotop. Supongo que esa parte también se automatizará en breve y entonces sí que nos liberará de otras tareas. Pero yo creo que la homogeneización en cuanto a ese paso de los más críticos en la vitri, creo que es importante, sí. Sí. Y luego me ha parecido interesante lo que has dicho del rescate de ovocitos, pero curioso, porque yo creo que la charla era más, habían hecho un estudio de papers, ¿no? Es decir, un estudio, o sea, Sí, no han hecho los experimentos. no, Y es no, curioso ellos porque, habían hecho esta revisión sistemática y el metaanálisis porque como la HFA lo prohíbe, querían poner y de hecho fueron con este metaanálisis a la HFA y entonces ya como que en determinados casos, pero bueno, se puede valorar. Entonces han conseguido mediante este metaanálisis que la HFA cambio de opinión. cambie de opinión. Entonces, la comunidad científica también podemos cambiar las cosas mediante, pues eso, viendo los resultados reales. No, no era un grupo del trabajo, del propio equipo, sino que hicieron una revisión muy exhaustiva para ver qué beneficios podían tener determinados grupos de pacientes de estas técnicas que tenemos sobre la mesa. Pues fíjate, aparte de que lo que dicen que rescaten menos de 6 horas, que hay un
7% más de blasto. Me resulta un poco curioso en esa revisión sistemática porque sí que van saliendo artículos nuevos y la importancia en el rescate de la maduración nuclear y citoplasmática, que no será exactamente igual. Entonces tú puedes tener la extrusión del corpúsculo polar, pero a nivel citoplasmático no estar maduro. Y nosotros, por ejemplo, sí que lo hacíamos antes menor de 6 horas, pero hemos cambiado y hacemos ahora a las 24 horas, Irene, al día Para, siguiente a primera hora. seguramente para vesículas, pero ella hablaba de metafases uno. No, y de metafases uno también lo estamos haciendo y estamos viendo incluso mejores resultados. ¿Ah, Claro, esto al sí? final es de la, sí, por la maduración citoplasmática, porque tú muchas veces hay metafases que aunque los pongas en time-lapse, cuando vas a hacer un ICSI igual a las 3 horas, cuando vas a hacer de cuando has pelado, sí que te madura, pero es que esa célula todavía citoplasmáticamente no está madura. Entonces, si esperas al día siguiente a primera hora, nosotros estamos haciendo y estamos viendo que estamos teniendo mejores resultados Bueno, incluso pues también. todo eso hay que publicarlo también para que se vaya y que No, la siguiente estamos, revisión sí, estamos se incluya. haciendo, no, lo que estamos haciendo es, bueno, al momento recapitular datos, pero bueno, está bien que salga esto a flote porque también cambia mucho la perspectiva de algunas pacientes también, que hay Ujú. veces que, y sobre todo si el rescate de ovocitos empieza a hacer cada vez más eficiente, que yo creo que la puerta o lo que va a cambiar el paradigma de la reproducción va a ser la maduración in vitro. Yo creo que ese es el paradigma principal pues, pues bueno, pues poder mejorar resultados o saber un poquito más acerca de este tipo de cosas, porque fíjate cómo llevamos con la maduración y con el rescate, y Ujú. todavía no ha habido ningún cambio así existencial. A mí me parece algo fundamental, me Bueno, parece poco algo a poco. fundamental. Yo creo que, Sí. que en la embriología tenemos todavía tanto por Mm. descubrir, por investigar, que bueno, tenemos ahí las puertas abiertas. Y bueno, yo me pasaría toda la tarde debatiendo contigo y discutiendo temas, pero creo que Sí, tenemos que hemos acabar, sí. finalizado el tiempo. Ha sido un placer, Josu, compartir este ratito contigo y poder ver todas las charlas, este resumen tan interesante. De nuevo quisiera agradecer a Gedeón la iniciativa y ofrecernos, pues eso, estos resúmenes que nos permiten tener la R al completo en un ratito. Y bueno, despedirme de todos y muchísimas gracias por escucharnos y por vuestro tiempo, Muchas gracias y un placer, Irene. como siempre. Adiós, un Hasta besito. luego. Adiós.